Listo. Muy buenas tardes para todos y todas. Agradezco el espacio en este momento al CISET por permitir, digamos, proyectar un poco los avances en cuanto a la investigación. Como bien indicaron, mi nombre es Kevin Snyder Pardo Sea. Soy estudiante de la licenciatura en Ciencias Sociales de la Universidad Pedagógica Nacional de Colombia. Pertenezco al semillero de investigación Educación, historia crítica de la educación en Colombia. Nuestro enfoque, pues, precisamente está en la reconstrucción en esta primera instancia, del movimiento pedagógico colombiano. Y en ese sentido, pues, esta ponencia se ha denominado Tras las huellas del movimiento pedagógico colombiano, narrativas de luchas desde abajo. Podríamos, digamos, iniciar realizando una introducción precisamente a nuestro punto de partida, y es precisamente el por qué, digamos, tratar de reconstruir el movimiento pedagógico. Y acá hay algo muy importante, y es tener en cuenta la labor y el papel que tenemos como docentes en formación, y el docente que tiene, el papel que tiene en la sociedad. El docente, el maestro, el educador o el profe es un actor cultural y creador de conocimiento en la sociedad, que a su vez también puede brindar diferentes oportunidades desde una perspectiva crítica. En ese sentido, esas dos perspectivas. Bueno, continuamos con nuestro evento. Entonces, sí, la pincha pedagógico Perdón, colombiano. perdón, se me cruzó el audio. Entonces, retomando un poco, lo que tratamos de realizar precisamente es tratar de recuperar, digamos, y mostrar ese papel cultural del docente como creador de conocimiento. En el ámbito colombiano y en el ámbito latinoamericano, estas dos perspectivas del docente, el maestro, educador, como creador de conocimiento y como actor cultural, es lo que ha hecho que a través de las diferentes administraciones educativas se trate de limitar el poder, o el poder no, se trate de limitar el actuar del docente en las aulas y en la misma sociedad. Es así como en el caso de nosotros, la línea temporal que estamos manejando es la década de los 80, en medio de la gran movilización, no solo educativa, sino política, social, que se estaba viviendo en ese entonces en Colombia. Y es ahí donde tratamos de rastrear la concepción y la construcción de este movimiento pedagógico a partir de tres experiencias específicas. La Comisión Pedagógica de la ADE, el grupo o Frente de Educadores Nueva Escuela, y el grupo pedagógico de AIPE. Estas tres experiencias formaron parte de lo que correspondió al movimiento pedagógico en la década de los 80 en Colombia. Y pues precisamente al hacer un poco de honor al título, pues, de la ponencia, lo que vamos a tratar de hacerlo es desde una perspectiva de abajo, desde abajo. Y esto tiene que ver precisamente con la perspectiva teórica que estamos manejando. Desde el semillero se han recorrido algunos textos. Vale la pena resaltar que estamos en proceso todavía de culminación de esta investigación, está en curso. Relativamente, el semillero inició el semestre anterior. Y de las lecturas y de los autores que hemos abordado a Holdbach, hemos abordado a Salazar, y también hemos abordado a Sharp, en el sentido de poder distinguir algunos conceptos específicos que nos pueden generar la articulación en la investigación. Uno de estos, por ejemplo, es lo que tiene que ver con la historia desde abajo y la historia popular. También, digamos, que lo que tiene que ver con lo que corresponde a la memoria colectiva y a la memoria colectiva y memoria histórica. Entonces, recordemos un poco que en este caso la historia desde abajo es una herramienta, digamos, que se usa también a nivel historiográfico, y que se puede entender desde la perspectiva metodológica como una rama de la historia o como una metodología misma.
En ese sentido, digamos que la historia desde abajo lo que trata de hacer precisamente es la reconstrucción de la población, digamos, si se puede tener en cuenta desde abajo, se refiere a las masas populares. Pues los trabajos historiográficos que se han construido, no solo a nivel Latinoamérica, sino generalmente a nivel global, han sido desde una perspectiva de lo que podríamos denominar una historia de bronce. Una historia de bronce que pues resalta unos actores principales, en general casi siempre hombres, y se crea es una historia a nivel patriótico histórico. Lo que se trata de hacer precisamente con la historia desde abajo es tratar de reconstruir las narrativas de aquellos personajes o aquellos grupos sociales que la historiografía o las narrativas oficiales han ignorado. Asimismo, hemos podido, digamos, identificar y asociar a nuestra perspectiva teórica lo que corresponde a la colectiva y a la memoria histórica. Recordemos un poco también que la memoria histórica está asociada a los procesos de formación de memoria precisamente desde la posición oficial histórica. Y lo que corresponde a la memoria colectiva es esa articulación con la ciencia popular respecto a las diferentes dinámicas que permiten que ciertas situaciones y o acciones se queden en la memoria colectiva de las personas. Y pues esta memoria o este proceso de relato de la ciencia popular se puede, digamos que materializar a través de diferentes herramientas, como lo puede llegar a ser un taller de historia, una recordación dramatizada, una época popular, una revisión epistemológica. Todas esas variantes, pues en realidad lo que nos llevan es a permitir entender que el proceso popular tiene unas bases autoeducativas y autoinvestigativas que nos pueden llegar a sistematizar y desarrollar el protagonismo del poder popular y la liberación social. En este caso, el texto que tenemos, digamos, en el medio, que es el de Salazar, de la historia como ciencia popular, despertando a los huepifes, en este caso, aquellos que de pronto hayan tenido un acercamiento al texto, van a entender un poco el relacionamiento que hace Salazar con los huepifes, y es precisamente porque se tiene la concepción de este grupo de personas como aquellos que mantienen esa memoria tradicional y que se usa a través de una transmisión de proceso oral. Y aquí precisamente entramos en ese, digamos, como en esa, con esa contraversión de la forma usual y tradicional de hacer historiografía, y es que generalmente las fuentes orales habían sido ignoradas precisamente porque la parte tradicional de la historiografía y las narrativas siempre han estado vinculadas a qué tan verosímil es la información que yo encuentro plasmada en un documento. Y eso de una u otra manera pues también desplazó las narrativas orales y las cuestionaba precisamente en su verisimilitud. Eso es, digamos, que parte de lo que nosotros tratamos de reconstruir. La perspectiva metodológica, digamos que las fotografías que se pueden observar en este momento corresponden a los diferentes encuentros que hemos tenido como semillero de investigación, con algunos espacios precisamente de los grupos pedagógicos en los que nos hemos encontrado. Dos de estas fotografías, la primera que está en la a mano izquierda y la última que finaliza a mano derecha, corresponde a uno de los encuentros que tuvimos en AIPE Huila con el profesor Felipe y con la profesora Gala perteneciente, digamos, a este grupo pedagógico en AIPE, y que de una u otra manera pues se pudo generar un encuentro y un diálogo para reconstruir esas narrativas y también entenderlas, porque como veremos un poco más adelante, para nosotros es fundamental el diálogo intergeneracional entre docentes para entender las situaciones contextuales tanto del pasado como del presente, entendiendo pues también que no todo el pasado está asociado precisamente a lo que ya sucedió, sino que es fuente usada para el presente y la construcción del futuro. La, la fotografía que se encuentra en el medio está relacionada precisamente
precisamente a un encuentro que tuvimos en la Asociación de Trabajadores y Trabajadoras de la Educación, ADE, que antes se conocía como Asociación Distrital de Educadores. Ahora pues digamos que ya se incluyó precisamente, ya se incluyó precisamente a un grupo más amplio a nivel sindical y a nuestra perspectiva dialógica, pues digamos que el semillero de investigación, digamos que en lo que respecta a los encuentros con diferentes docentes, lo realizamos precisamente a través del diálogo y la conversación, entendiendo pues que también esto nos permite generar diferentes intercambios de información y un diálogo o un intercambio de ideas totalmente también intergeneracionales. Recordemos también, digamos que nosotros tomamos algunas nociones como la de Roland Barthes, en donde dice que la conversación es uno de los desafíos discretos de la ciencia, pues son asistémicos y toman la fuerza en la pereza formal. Digamos que en esa línea Alford menciona que esto está sujeto también a un trama de lógica de relaciones y ciertas reglas propias del funcionamiento que las frecuentes interacciones confirman. ¿Esto qué quiere decir? Pues palabras, que la conversación se asume como un factor donde confluyen unos aspectos importantes del habla y del discurso. Asimismo, lo que se trata de realizar también en nuestra parte metodológica es la entrevista. Y es que la entrevista es una de las herramientas más importantes que podemos llegar a tener en el momento de pesquisar o encontrar algún punto de información. Como bien, digamos, acá se puede mencionar, también lo retomamos de Alford, y es precisamente pasar en ocasiones de lo político a lo íntimo, y en el caso del movimiento pedagógico colombiano vamos a darnos cuenta cómo lo político está precisamente relacionado con lo educativo. Y es también empezar a entender que nosotros como docentes independientes, o docentes, profes, como deseen, como prefieran denominarse, hay una relación directa entre ser un actor político y educativo, que es algo que se ha intentado fragmentar a través de las diferentes administraciones políticas y reformas curriculares, no solo en Colombia, sino a nivel latinoamericano. En ese sentido, también pasamos de lo político a lo íntimo también, y empezamos a encontrar, digamos, como narrativas como los de la profesora Gala, quien participó en el grupo pedagógico de AIPE y quien perteneció, digamos, en las dinámicas del movimiento pedagógico. Encontramos algunas similitudes y alguna información de cómo se articula la vida personal precisamente con la militancia política y educativa. Los resultados, digamos que parciales que tenemos, vale la pena, digamos, mencionar un poco que entendiendo que aun cuando, digamos, estamos en una universidad como la Universidad Pedagógica Nacional de Colombia, los temas de investigación sobre el movimiento o la participación docente dentro de la sociedad, pues a veces es un poco reducida, y digamos que también se ha trazado con el tiempo unos inconvenientes en cuanto a la sistematización de diferentes situaciones que se vivieron durante el movimiento pedagógico colombiano de los 80 y que pues ha tenido sus momentos de auge y declive en el tiempo. En el caso de Nueva Escuela, digamos que una de las herramientas que hemos podido rastrear y que nos ha sido bastante útil es la revista Educación y Cultura de FECODE. Esta es una de las, digamos que uno de los primeros alcances que se tuvieron a través de la organización magisterial, y es que los profes tuviesen una revista en donde plasmar precisamente aquellas situaciones sobre las que se manejaba el proceso educativo en el país. En el caso del grupo Nueva Escuela, digamos que tenemos un primer acercamiento a través de Jaime Duzán, quien fue coordinador de este grupo Nueva Escuela,
Y digamos que estuvo también, digamos que este grupo Nueva Escuela orientado a través de un periódico en el que plasmaban su relacionamiento y sus perspectivas referente a lo que se debía hacer en cuanto al movimiento pedagógico y a los procesos educativos en Colombia. Tanto así que en el Congreso número 12 de FECODE es cuando se aprueba unánimemente esta situación del movimiento pedagógico. Pero vale la pena aclarar que el movimiento pedagógico colombiano es aprobado en el Congreso, pero ya tenía unas bases y ya se tenía una planeación de cómo se debía empezar a ejecutar el movimiento pedagógico, no solo desde el proceso de nueva escuela que estaba asociado, digamos que en un sentido bastante a las dinámicas socialistas de este momento, que es cuando los estudiantes de las universidades públicas ingresan a estos grupos pedagógicos y también a participar en las diferentes dinámicas sindicales del país. Se genera esta articulación y el grupo Nueva Escuela, digamos que tiene unas situaciones peculiares y es precisamente que ellos se apartan de la concepción tradicional que se tenía desde el magisterio, desde las políticas de izquierda, de generar un cambio de la educación a través de la toma del poder. Grupo Nueva Escuela y otros grupos pedagógicos, por supuesto, también van a decir como no. En este caso, no es necesario que lleguemos a tomar el poder para cambiar la educación. Se puede realizar un cambio precisamente en la educación desde las aulas sin tener que llegar al poder. Esto mismo, pues, genera evidentemente unas rupturas y fuertes discusiones en lo que respecta a, eh, precisamente en la orientación del movimiento pedagógico colombiano. Aquí tenemos, digamos que las fotografías correspondientes a este Congreso número 12 de FECODE. Recordemos que este Congreso se realizó en la ciudad de Bucaramanga y se trataron, digamos que, algunas situaciones respecto a la reivindicación del papel docente en la sociedad. Y digamos que también hemos encontrado que aunque había una propuesta del movimiento pedagógico por la reivindicación social del profe, digamos que también se concentró bastante en tratar de mantener unas condiciones dignas de labor del docente que eran efectivamente necesarias, pero se ignoraron también unas cuantas en cuanto a lo que tenía que ver con la construcción curricular y las dinámicas escolares del momento. Mm, digamos que este grupo de Nueva Escuela también estaba un poco orientado desde las perspectivas, digamos, de la nueva escuela que empieza a entender la formación docente del alumno desde diferentes perspectivas a través más de la experimentación. Y aquí hacemos únicamente una pequeña mención respecto a las críticas que recibía el mismo grupo pedagógico que pertenecía evidentemente a una vertiente de izquierda, pero no tan radical como la que se encontraba en el momento en el magisterio. Tanto así que llegaron a llamarlos, pues, lo que tenía que ver con Rin Rin Renacuajo, asociándolo precisamente a esta concepción de los cuentos de Rafael Pombo, y también belisaristas, entendiendo un poco que en estos tiempos, pues, el presidente Belisario Betancur era el presidente y pues cualquier dinámica que fuera un poco más en contra, digamos, de las concepciones tradicionales de izquierda, se podían llegar a tomar como cualquier vinculación con el Estado en ese momento. La Comisión Pedagógica de la ADE, al igual que muchas otras comisiones de sindicatos, surge a través precisamente de esos encuentros entre docentes que entienden que la labor sindical debe estar vinculada precisamente con la labor educativa y magisterial. Y en este caso la ADE, que es una asociación sindical, decide crear una comisión pedagógica que vele por los intereses de los educadores también y pues del proceso educativo que se realizaba en las escuelas a nivel nacional. Con la Comisión Pedagógica de la ADE, digamos que también surgen los centros de investigación docente, que en una primera instancia se pudieron entender como digamos, un tipo de triunfo parcial
Respecto a la investigación que podrían llegar a llevar los docentes, pues también parte de la construcción del conocimiento se realiza a través de la investigación, que en muchas ocasiones también se entiende como una forma de resistencia al papel que se quiere imponer del docente de administrador de currículo. El docente también es creador de conocimiento a través de qué? A través de los centros de investigación docente que se crean en un momento, pero que con el tiempo, a través de las administraciones y también a través de las diferentes disputas dentro de los mismos movimientos sindicales, se va desgastando y termina reduciéndose a unas actividades un poco, digamos que remotas o mínimas, y esta cuestión del docente como creador de conocimiento y actor cultural también se empieza a desdibujar un poco. Aquí también tenemos, digamos que esta primera carátula de la revista Educación y Cultura, que es el número 1, que habla precisamente del movimiento pedagógico y cómo se empieza a articular. Aunque nosotros estamos tratando de manejar, digamos que 3 perspectivas, que son precisamente el Grupo Nueva Escuela, la Comisión Pedagógica de la ADE, el Grupo Pedagógico de AIPE. En este caso, digamos que la ponencia se presenta únicamente desde 2 perspectivas, ya que lo del proyecto del Grupo Pedagógico de AIPE se está tratando de plasmar desde un artículo de investigación diferente. En este caso, la cuestión también es aclarar un poco que el movimiento pedagógico es la suma y la aglomeración de diferentes grupos pedagógicos que deciden intervenir de una u otra manera en un nuevo actuar frente a la educación del momento, y también pensarla en cómo a largo plazo se empiezan a modificar el papel del docente y las dinámicas escolares a nivel nacional. Entonces, actualmente, digamos que los CEIT son los centros de estudios e investigación donde se mantienen algunas de las investigaciones que se han realizado. No obstante, vale la pena mencionar que, digamos que tratar de acceder un poco a los documentos primarios también ha sido algo complejo, en el sentido, digamos, que también se traza un tipo, digamos, de burocracia en el cual acceder desde estudiante a algunas dinámicas pues se pone un poco complejo, pero que de una u otra manera hemos podido rescatar algunos documentos importantes que esperamos ya se generalice en la materialización final de la investigación que está proyectada a finalizar en el fin de este semestre. Dentro de las apuestas hechas por la Comisión Pedagógica, digamos que también empieza a aparecer esta situación que hasta el día de hoy sigue siendo un tema de discusión en los diferentes magisterios. Un poco para ir cerrando, escúchame que me estoy pasando un poco de tiempo. Es precisamente algo muy importante, es que todavía se mantiene, y es el tema de la gratuidad amplia en la educación. En pleno siglo XXI, en países latinoamericanos, inclusive Colombia, la cobertura de la educación gratuita, digamos que todavía sigue siendo un tema de discusión, y uno de los inconvenientes también ha sido que se ha intentado entender por separado el proceso educativo. Y hay algo que se llama la atención precisamente, y es que la articulación entre la educación tiene que darse con lo que es el bienestar social y calidad de vida, para que abarque pues las bases fundamentales de la vida de los educandos. Es así como pues actualmente en Colombia tenemos una cobertura de educación pública en lo que corresponde a primaria, bachillerato, pero lo que sigue siendo un tema de discusión también va a ser la cobertura en gratuidad a la educación superior y la desfinanciación a través de las políticas neoliberales, que lo que tratan de hacer es desplazar la educación pública hacia un ámbito de privatización total. Estas son, digamos que para finalizar las conclusiones, digamos, que se han tratado de manejar a lo largo de la presentación, y es el maestro como actor cultural y la importancia del diálogo intergeneracional.
y esto es una invitación muy importante para todos aquellos que nos estamos formando como profes y ya los que son profes, digamos, oficialmente. Somos actores culturales y creadores de conocimiento. Entender esa posición en la sociedad es la que evidentemente va a generar cambios en las dinámicas sociales, políticas y económicas de la sociedad inmediata en la que estamos. Asimismo, es indispensable el diálogo intergeneracional, porque pues precisamente las dinámicas bajo las que se mueve el movimiento pedagógico en diferentes momentos cambian y no son permanentes. Al igual que la historia no es estática, el movimiento pedagógico va cambiando, al igual que sus actores principales, que son los docentes y los docentes en formación. Eso sería, digamos, como los avances parciales que estamos teniendo por ahora y agradezco mucho por el espacio y una excusa por pasarme un poco de tiempo. Muchas gracias por el espacio.